Pero aunque esa versión increíble no sea cierta, porque resultaría atroz que la hubiesen usado como carne de cañón, lo que sí puede resultar cierto es que esa niña, a pesar de haber estado en manos del Ejército Nacional, volvió a ser victimizada y haya sido reclutada de nuevo. Es decir, el Estado no fue capaz de protegerla, de defenderla. Ministro de la Defensa, he dicho en los últimos minutos que hay niños muertos, que hay niñas violadas, y le estoy diciendo que hay niños desaparecidos que están en manos suyas, de las fuerzas militares, y que vuelven a desaparecer. Es a ellos que tiene que defender, no a sí mismo. Eso sería ser ministro de la Defensa, y no es lo único que quiero preguntarle, y sabrán los colombianos de qué estoy hablando. Le voy a preguntar por el italiano muerto, ministro. Le voy a preguntar si existe o no existe, porque yo lo sé. Un informe de inteligencia según el cual de sus fuerzas de inteligencia durante su ministerio, un informe de inteligencia según el cual este italiano, Mario Pacciola, cooperante de Naciones Unidas, según ese informe, le atribuyeron falsamente que hubiese sido él el que me dio los informes a propósito del bombardeo en el Caquetá, que causaron el debate mío hace un año y la renuncia de su antecesor, el exministro Botero. Pero aunque falsa la acusación, si ese informe existe, y se lo estoy preguntando, quiero saber si usted me va a decir si existe o no existe ese informe de inteligencia. Pero si ese informe existe, además de un crimen, sería una estupidez. Porque la Fiscalía italiana ha señalado que cómo resulta posible que un hombre que tenía heridas en sus manos, severas, que comprometieron sus tendones, con 2 cuchillos en la escena del crimen, apareció ahorcado con 4 sofisticados nudos de una sábana. Colombianos y colombianas, este italiano cooperante que vino de su país a ayudar a los más humildes, a ayudar en la implementación de la paz, a salvar vidas, a ocuparse de las víctimas, le dijo a su novia y le dijo a su hermana el día anterior: Otra vez el sonido, ingeniero, por favor. Se quedó congelada la imagen. Javier. Doctor, yo veo que tiene el internet un poco mal, ya ahí retornó, ya le vamos a dar audio otra vez, pero es un poco... Yo no tengo el internet mal, señor ingeniero. 0 y van 4 interrupciones. Pero le repito, estas cosas que estoy señalando, la ubicación precisa de fecha, día, lugar de cada uno de los 36 niños que han sido muertos, la ubicación precisa de las 54 niñas violadas, los hechos extraños del suicidio del cooperante de Naciones Unidas. Pueden cortar la transmisión cuantas veces quieran, serán conocidos en las redes, porque he previsto de qué manera los colombianos que tienen derecho a enterarse se enterarán, pasando por encima del saboteo y del hackeo y del aplazamiento. No logran detener la verdad. Yo espero respuestas de quien está a cargo, respuestas del ministro de Defensa. Bien, ese hombre jamás, ese italiano, nos dio información sobre el debate, pero terminó muerto y la Fiscalía italiana supone que no fue un suicidio. Mi pregunta es si existe o no existe ese informe de inteligencia que lo señaló como informante. Desafortunadamente, no es lo único que el ministro le ha ocultado al país. Sobre ese episodio, ministro, usted sabe, ahora ni siquiera tengo el placer de verlo en la pantalla. Como esto es un debate virtual, ni siquiera es posible ver la cara de la persona que uno está citando. Yo le pido al técnico que si en la pantalla principal puede ponerme al ministro, porque no puede salirse de la pantalla. Me estoy preguntando. Estoy hablando con él, supuestamente, y no está. Pero le pregunto a los colombianos. Ahora lo veo, gracias a los técnicos. Bien.
Usted, ministro, sabe algo que no le ha contado a los colombianos. No ha hecho una rueda de prensa para contar eso y para explicar. Usted sabe quién era el comandante en jefe que ordenó esa operación en agosto del 2019. Y usted lo sabe porque usted lo nombró comandante del ejército. Usted nombró al general Zapateiro, que era el comandante de esa operación. Y ahora sabemos desde hace 2 meses, gracias a un trabajo de justicia y de un trabajo de investigaciones jurídicas, que 5 días antes de ese bombardeo sabían que había niños allí. Sabían que había menores y además el informe de inteligencia que tenemos y que usted conoce recomendaba operaciones terrestres. Violaron todas las normas del DIH para poder anunciar al otro día que había una operación impecable y contrarrestar la noticia que había dado quien había traicionado el acuerdo de paz, el señor Iván Márquez, que había anunciado su regreso a las armas. Apresuraron esa operación y le costó la vida a los niños, pero yo no le estoy preguntando por eso, porque usted no era ministro de Defensa en esa época. Le estoy preguntando por qué no le ha contado a los colombianos quién era el comandante. Y si le parece normal, si a usted le parece bien, si no tiene ninguna pregunta para el comandante del ejército sobre esa operación. Una masacre no es la única. No es la única. Vimos en agosto una serie de masacres. Otra vez. ¿Me están escuchando? Señor secretario. Sí, se está escuchando. Gracias, señor presidente. Muy amable, Sí, señor presidente. Gracias. Es que no tengo la pantalla, pero bueno, gracias. Muy amable. Una serie de masacres en agosto motivaron la primera solicitud de debate de esta moción de censura, que ha sido tan largamente aplazada. Una serie de masacres que significaron para nosotros la total pérdida de control del territorio. Es absolutamente insólito. En este año 2020, señor ministro, van 68 masacres. 68. Y ustedes van a ver en los videos que haré públicos al ministro diciendo, después de una operación en el Arauca, que las masacres son las mismas de siempre, con los mismos masacradores de siempre, que no pasa nada raro, que es lo mismo. No es cierto, ministro. Usted ha engañado a los colombianos, inclusive con cifras de este mismo gobierno. En el año 2019 hubo 20 masacres. Veníamos de un promedio de 15, 17, 19. Y en este año 2020, que no ha terminado, van 68 masacres bajo su mando. Se triplicaron las masacres. Peor que con Botero. ¿Qué puede significar que haya 68 masacres en un año, sino la pérdida total de control del territorio? La ausencia total de seguridad en el territorio colombiano. Y no solamente las masacres que salen en los medios de comunicación o las masacres más alejadas. En Llano Verde, fui con la Comisión de Paz a Llano Verde y tuve que escuchar las primeras voces oficiales que sugerían que esos niños que estaban elevando cometa algo estarían haciendo, que serían seguramente pandilleros. Ministro, ¿por qué le ha ocultado usted al país que la tarde-noche del crimen de los 5 niños en Llano Verde había un mayor de la policía de una jurisdicción que no le correspondía, la jurisdicción de Jamundí, con 2 patrulleros allí? Lo sabe la Fiscalía General de la Nación. Fue mi deber con cada una de estas cosas a disposición de las autoridades. Lo sabe la Comandancia General. Lo sabe el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Y saben que ese mayor de la policía no dio explicaciones sobre qué hacía allí y qué relaciones tenía con los cuidadores civiles, con esas patrullas que llamaban los Suzukis y que causaron la muerte de esos 5 niños. Yo no le he contado eso a los colombianos. Casi una docena de jóvenes en Samaniego que habían vuelto a su pueblo porque su universidad había cerrado por la pandemia y estaban en un asado, fueron masacrados. Y ustedes van a ver, colombianos y colombianas, en los videos que haré públicos, las voces oficiales de este ministerio y de los oficiales
diciendo que esos muchachos alguna complicidad debían tener con los criminales, que a lo mejor eran culpables. Y tuvieron que marchar los jóvenes de Samaniego, diciendo que no es cierto que fueran Juventud FARC, que no los estigmatizaran, porque esa estigmatización provoca nuevas muertes, porque cada reacción ante las muertes de nuestros niños y nuestros jóvenes es la revictimización de esos jóvenes, y no solo de los jóvenes. ¿O no fue eso lo que ocurrió en Bogotá? En Bogotá, no en Samaniego, en la noche luctuosa de noviembre, en que, como tantas veces se ha denunciado, murieron una decena de jóvenes, casi todos, incluyendo una menor de edad, una estudiante del SENA, de psicología, inocentes todos, ninguno vándalo. Y ustedes van a ver al ministro Carlos Holmes, al ministro candidato, en un video que haré ver, muy parecido al del presidente Trump con los supremacistas blancos, diciendo: los dos bandos tienen la culpa. Dijo el ministro en una rueda de prensa que la misma culpa tenían los asesinos de la gente inocente que los vándalos que habían propiciado el desastre.